Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de contar de nuevo con el historiador y divulgador histórico Óscar Hernández. Bienvenido, Óscar. Hola Gerión, buenos días. Es para mí siempre un enorme placer estar aquí contigo para hacer divulgación histórica de la buena. El placer es mío, Óscar, ya lo sabes. Bueno, para todo aquel que no conozca a Óscar, es graduado en Historia por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Su pasión por la historia es palpable porque comenzó ya en el año 2014 con su proyecto de divulgación historia, en el que nos enseña la historia de una manera muy profesional, pero muy amena. Además, nos trae mucho contenido en su página web, en su canal de iVoox, en su canal de YouTube y en sus redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también Óscar ha colaborado como redactor en las revistas Muy Interesante, en Historia Hoy y en Egiptología 2.0. Y además de colaborar con la Biblioteca de la Historia y de tener su propio podcast, como he mencionado, pues también colabora con otros podcasts como Velum Artis, Historia Militar, Calamares a la Romana y La Biblioteca Perdida, entre otros. Y bueno, en este programa vamos a seguir hablando de la biografía de Cayo Julio César Augusto Germánico, de Calígula, 11 programas ya. En los programas anteriores hemos hablado de toda la vida de Calígula, ¿no? Desde su infancia, su llegada al poder, de muchas curiosidades, ¿no? Acerca de él, que han sido muy interesantes. Hemos ido desmitificando todas esas cosas que se han hablado a lo largo de muchos años sobre Calígula, ¿no? En total tocamos 12 mitos y, bueno, en los últimos programas hablamos también de las mujeres que le rodearon, de la relación de Calígula con la religión. En el último, concretamente, hablamos de los espectáculos públicos que se hicieron en el reinado de Calígula. Y hoy vamos a hablar de la política exterior llevada a cabo por Calígula durante su gobierno de Roma. Así que, Óscar, seguimos con esta apasionante historia. Sí, la verdad es que, como siempre digo, yo para la Biblioteca de la Historia solo doy lo mejor. Y desde luego, no creo que haya en todo el mundo hispanoparlante nadie que haya hecho un contenido tan largo y tan extenso sobre el reinado de un solo emperador. No, la verdad es que no, que para acercarte a la figura de Calígula, ¿no? En el mundo digital, pues tenemos esta saga que estamos haciendo sobre Calígula, ¿no? Sí que es cierto que me comentaste el otro día que hay varios autores que han hecho biografías extensas sobre Calígula, desmitificando todo esto, ¿no? Hay varios libros que hablan sobre Calígula en profundidad, pero ya te digo, en el mundo digital yo no he encontrado ninguna serie que hable sobre Calígula de esta manera tan extensa. O sea que, vamos, yo creo que vamos, para mí es un honor el hacer esto y, bueno, a lo mejor alguien digamos, nos imita y también se pone a ello, o sea, que será estupendo, ¿no? Pero vamos, ahora mismo yo creo que hemos iniciado esta aventura para hablar sobre la biografía de Calígula, sobre todo desmitificando, ¿no? Todo lo que se ha hablado. Y bueno, vamos, impresionante lo que estamos haciendo. Y quién sabe, a lo mejor aquí da campo, ¿no? Para hacerlo con los demás emperadores y aquí estar hasta 2050 hablando de emperadores romanos. Bueno, la Biblioteca de la Historia tiene como objetivo divulgar la historia y, bueno, contar con historiadores como tú, pues para mí es un placer. Yo ya no soy historiador, soy apasionado por la historia y un simple aficionado. Así que, bueno, la labor de la biblioteca es esa y, vamos, estaría encantado de seguir hablando de emperadores hasta 2050 y, vamos, hasta que nos quede aliento, ¿no? O sea, que es un placer, Oscar. Pues como tú decías, el tema que vamos a tratar hoy es la política exterior, es decir, las relaciones de Calígula como emperador con otros sitios, ¿no? Sobre todo ajenos al poder de Roma, o, digamos ajenos, digamos, a la normalidad, ¿no? A la Uh -huh. ciudadanía romana que podemos encontrar en Italia.
Por eso empezaré hablando sobre el Próximo Oriente, sobre, por ejemplo, los reyes clientes que habían en Próximo Oriente. Después cruzaremos a África y hablaremos de la provincia de África Proconsularis y del reino de Mauritania. Y después pasaremos a Europa Occidental para hablar de Calígula en Germania, Calígula en la Galia y Calígula y qué pasó en Britania. O sea, ¿qué pasó en Britania? Así que yo creo que es un programa bastante largo, ya aviso. Así que podemos empezar. Vale, adelante. Las dos fuentes fundamentales, ¿no? que mencionaré constantemente a lo largo de este episodio, ya te las puedes intuir, son Suetonio y Dion Casio. Y estos dos hombres, como siempre, van a tratar de tergiversar la historia, van a tratar de manipularla para mostrar a Calígula, pues eso, como un loco, un tirano, un déspota, una persona malvadísima, ávida de poder y que es incompetente también, no solo a nivel de política interior, como hemos visto, sino a nivel de política exterior. Y te van a contar que todo lo que hace está fatal, que todo lo que hace lo hace desde una perspectiva totalmente irracional, ¿no? Totalmente autoritaria, sin ningún sentido, sin ningún beneficio para Roma, y vamos a ir viendo poco a poco cómo esto es falso, ¿no? Entonces, empezando con Oriente, ¿no? Empezando con los reyes clientes que había en Oriente, pues Suetonio, por ejemplo, te transmite una anécdota que pretende demostrar, pues eso, ¿no? Lo ávido de poder que era Calígula y lo intolerante que era a que los demás también tuvieran poder, ¿no? Porque evidentemente yo tengo que ser el manda más y los demás tienen que estar muy, muy, muy por debajo de mi nivel, porque si no, pues eso, dejo de respirar y, ¿sabes? Y me pongo a llorar. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota, como decía, de Suetonio, que dice que Calígula estaba celebrando un banquete, un banquete en el que asistían varios reyes clientes, ¿no? Y entonces estos reyes clientes se pusieron a discutir sobre su poder, ¿no? Como en plan, a ver quién la tiene más gorda. Y entonces Calígula cerró el debate, ¿no? Zanjó el debate y dijo una cita de la Ilíada de Homero, ¿no? Que decía, haya un solo soberano, un solo rey. Es decir, que Calígula, o sea, zanjó el debate diciendo, oye, que aquí el único soberano, el único rey, soy yo. Ustedes son unos pintamonas aquí que tienen un paripé de monarquía que les he permitido yo y ya está. O sea, pero aquí el único rey soy yo. Así que cállense ya. Se proclamó rey de reyes, ¿no? Digamos. Mm, sí. Después, por ejemplo, Dion Casio también nos dice que Calígula pues se dejaba, o sea, es un poco contradictorio, ¿no? Porque aquí Dion Casio nos va a decir que Calígula se dejaba influenciar demasiado por su amistad con los reyes orientales y que como se dejaba influenciar demasiado, pues también copiaba sus modos y que si esos reyes orientales eran autócratas, pues él se contagia y también va a ser autócrata. Y por ejemplo, nos transmite este fragmento que dice, no obstante, nada de esto los afligía tanto como la sospecha de que la crueldad y el desenfreno de Cayo se acrecentarían con el tiempo, especialmente porque sabían que los reyes Agripa y Antíoco vivían con él como si fueran sus maestros en la tiranía. Este fragmento me encanta porque presenta eso a Agripa de Judea y a Antíoco de Comagene como si fueran sus maestros en la tiranía, como aquellos que le enseñan a ser malvado, ¿no? Le enseñan un video tutorial de YouTube acerca de cómo ser un gobernante malvado. Entonces, esto es lo que nos transmiten las fuentes, tanto sobre Tonio como Dion Casio. La realidad es muy distinta. La realidad es que sabemos que para empezar, la relación de Calígula con los reyes clientes en realidad fue beneficiosa para el Imperio Romano. ¿Por qué?
porque evidentemente estos reyes clientes, reinos clientes existen simplemente a modo de tapón de las fronteras, ¿no? De las fronteras del imperio. Y sirven como primera barrera de contención, ¿no? O sea, por ejemplo, si atacan los partos, ¿no? Venidos de Oriente, sabemos que Judea, Comagene, ¿no? Ujú. Y todos estos reinos clientes de Próximo Oriente van a suponer la primera barrera de contención antes de que lleguen ¿no? Las tropas romanas Sí, contundentemente. Entonces, evidentemente, si tú dependes de una barrera de contención, pues tendrás que llevarte bien con ellos, ¿no? Porque claro. no tendría sentido que el emperador de Roma se llevara mal con los reyes clientes, porque entonces no van a ser todo lo leal que es necesario. Entonces, Eran estados tapón. ¿No? sí. Es un término que ahora lo tenemos muy de actualidad. Mm, Pues eso. Y si te llevas bien con los estados tapón, pues en un momento dado, a ver, es cierto que se te pueden revelar, ¿no? O sea, si ellos se mm, ven invadidos y negocian con el enemigo, se pueden revelar y los tienes ahí justo en la frontera, ¿no? Pero si las relaciones son buenas, a ellos les interesa llevarse bien con Roma por el comercio y todo eso, pues pueden hacer como dices tú, de barrera de contención a cualquier amenaza externa. O sea que convenía llevarse bien. sí. Y no solo por las relaciones comerciales, como tú dices, sino porque básicamente le debían el poder a Roma. O sea, Claro. Roma es la que permitía que ellos estuvieran en el trono y si les caías mal, pues entonces te quitaban del trono, así de Ujú. sencillo. Entonces, Sí. la lealtad se basaba en que es el imperio romano el que me está permitiendo gobernar. Es el imperio romano el que me está permitiendo reinar y tener esta posición de poder. Si no contara con su favor, pues estaría destronado o en el peor de los casos estaría muerto. Ujú. Así que ya vemos que la relación siempre va a ser fiel por ese motivo, básicamente. Y Claro, desde el punto de vista, podríamos decir que eran como una especie de sátrapas, ¿no? O sea, esos reinos no formaban, como en el caso de las satrapías del Imperio Persa, que cada provincia era una satrapía y estaba gobernado por un reyezuelo, ¿no? Un sátrapa. En este caso podríamos decir que es lo mismo. Y claro, ese sátrapa, ¿no? Entre comillas, se preocupaba de llevarse bien porque, como has dicho tú, dependía de que él estuviera gobernando ese territorio, ¿no? O sea mm, que ahí podemos ver por qué se hicieron ciertas cosas, ¿no? Por parte de esos reyezuelos, por así decirlo. mm. También para garantizar su lealtad, no solo Calígula los coloca en el trono, sino que evidentemente coloca gente que es amiga suya. Me refiero, Ujú, que coloca a sus amigotes. O sea, gente que en muchos casos ha vivido con él en Roma, que se conocen de juventud o lo que sea, y que cuando crecen, pues los coloca él expresamente en el trono para premiar su amistad y para premiar su fidelidad y porque dice, oye, nadie mejor en el trono de estos sitios que un amigo que ha vivido conmigo en Roma. Ese es el caso, por ejemplo, ya en programas pasados hablamos del rey Agripa, del rey ujú, Agripa I de Judea, que vivió con él, ¿no? En Capri y todo esto que ya abordamos y que una vez que muere Tiberio, una de las primeras cosas que hace Calígula es sacar a Agripa de la cárcel y entronizarlo y ponerlo a gobernar Judea. Y esto no es excepcional. O sea, sabemos que en el año 37 también, es decir, nada más morir Tiberio, Calígula va a entronizar a otro rey. Va, por ejemplo, a entronizar a Antíoco IV en el reino de Comagene, que también está por aquí en la franja siro-palestina. Pues tanto Agripa como Antíoco tienen en común que habían pasado una parte de su juventud en Roma y que habían entablado relación con Calígula. Entonces, Estos, Oscar, son puestos de confianza. sí. Y esto no difiere nada de la actualidad. Hoy día, en la Administración General del Estado, por ejemplo, hay ciertos puestos que son de confianza. O Mm, sea, que no se sacan a concurso
y no puede optar a ese puesto cualquiera, sino que son puestos que se eligen a dedo. Tú Sí, vas a ocupar este puesto y son puestos de confianza, ¿no? O sea, sí. que fíjate, hace 2000 años se hacía esto, no es nada criticable, cuando a día de hoy se hace en la propia Administración General del Estado, ¿no? De España, imagino que de otros Ujú. países igual, ¿no? O sea que. Sí, y bueno, y yo que he trabajado en varias administraciones públicas, te puedo decir que el personal eventual, que es así como se llama, Mm, no está solo en la Administración General del Estado, está en todas partes, mm, también en los ayuntamientos, o sea, desde la escala más pequeña, que son los ayuntamientos, hasta la escala más grande, que es el Estado. Todas las mm, administraciones públicas tienen un nivel de personal eventual que es escogido a dedo, ¿no? O sea, me mm. refiero, de forma legal, por supuesto, Sí, de forma legal. Y cuanto mayor es la administración pública, mayor porcentaje claro. de personal eventual pueden elegir. Mm, Y bueno, volviendo a esto, mm, pues resulta que por ejemplo, o sea, en el pasado vimos lo bien que trató Calígula a Agripa primero de Judea, pero es que Antíoco primero de Comagene, o sea, Antíoco cuarto, perdón, de Comagene no se va a quedar atrás, porque él no solo va a recibir un trono, sino es que va a crear o restaurar un reino que ya no existía, porque ostras. resulta que el reino de Comagene había dejado de existir, digamos, en el año 17, Mm, porque en ese momento fue anexionado a la provincia de Siria por el padre de Calígula, por Germánico. Entonces, desde ese año 17, pues el reino de Comagene había dejado de existir. Y lo que hace Calígula es restaurar el reino y poner a Antíoco IV en el trono. Y no solo el restaura el reino y lo entrona, sino que le da una indemnización muy potente por todo el tiempo que no ha existido el reino de Comagene. Y entonces, ¿qué hace? Calígula lo entroniza y le da un regalo de 100 millones de sestercios. ¿Por, ostras. ¿Por qué 100 millones de sestercios? Porque supuestamente eso es lo que recaudó Comagene durante los 20 años que duró como parte de la provincia de Siria, ¿no? Eso Ujú. es lo que recaudó. Entonces digo, oye, pues para compensar los 20 años que ha pasado el reino sin ser reino, pues te doy esos 100 millones de sestercios que hemos recaudado a lo largo de estos 20 años. Así que Ostras. imagínate. Ujú. Finalmente, por terminar esta historia, el territorio de Comagene siguió siendo independiente, o sea, independiente, ¿no? Entre comillas, como reino cliente, hasta que volvió a perder su carácter de reino y volvió a ser de carácter provincial ya en el año 72 con el emperador Vespasiano. Ujú. Y también a modo de agradecimiento, Antíoco, por ejemplo, ya que me has colocado en el trono y que me has tratado súper bien, pues voy a fundar una ciudad nueva y le voy a poner el nombre de tu padre. Entonces, por ejemplo, Antíoco IV fundó la ciudad de Germanicópolis. O sea, Ujú. cogió, dijo, tu padre se llama Germánico, ¿no? Pues la ciudad se va a llamar Germanicópolis. Qué bueno. Y es una ciudad que está en el extremo sur de la península de Anatolia. Así que imagínate, ¿no? Cómo van las relaciones. Sí, vaya. Pero que estas no son las únicas. O sea, más allá de Agripa de Judea y de Antíoco de Comagene, por ejemplo, sabemos que Calígula también tuvo relaciones con otros reyes clientes como Sogemo. Sogemo es una persona de la que no se sabe nada, básicamente. Las fuentes la mencionan alguna vez, pero no sabemos nada de él. Sabemos, porque eso es lo que mencionan simplemente, que a finales del año 38, pues entonces Calígula entronizó a un tal Sogemo, que provenía de una familia de príncipes nativas y que fue designado príncipe de Iturea. Iturea, pues, es una región, ¿no? Que también está en esa franja silo-palestina.
Pero vamos, más allá de ese dato puntual de que nombró a Sogemo príncipe de Iturea, no sabemos nada más de él. Anda. Ujú. Mm. De hecho, no sabemos más de este en concreto, porque después de sus descendientes sabremos algo más. Sabemos incluso que otro Sogemo, que es descendiente de este, va a tener una relación con el emperador Nerón y demás. Pero Ujú. vamos, que de este en concreto no sabemos nada más. Ujú. De quien sí sabemos más, por ejemplo, es de los hijos del rey Tracio Cotis. ¿Por qué? Porque estos, si te acuerdas, ya habían vivido con Calígula en Roma mientras vivía en casa de Antonio la Menor. O Ujú. sea, Calígula vivió una época con su abuela, ¿no? Con Antonio la Menor. Y entonces allí, en esa casa, había tres príncipes tracios. Estaba Demetalces, estaba Polemón y estaba Coti II, que estaban siendo educados a la romana para que así cuando volvieran a sus territorios de origen, pues romanizaran el territorio. Ujú. Sí, Y la Tracia la podemos situar al norte de Grecia, mm, Bulgaria, eso es lo que es la Tracia. Ujú. exacto. Y también es cierto que estaban en Roma viviendo porque en ese momento su padre, el rey Cotis de Tracia, pues había sido asesinado. Entonces, Ujú. pues ellos se van a vivir a Roma, no solo para proteger sus vidas, sino evidentemente para convertirse en unos monarcas, digamos, romanizados Ujú. y en el futuro tener buenas relaciones con Roma. Y eso es lo que pasó cuando Calígula los entronizó en el año 38. Evidentemente, no podemos hacerlo a los tres reyes de Tracia, porque Tracia es solo un reino, pero los nombramos de varios reinos. Y así, pues, todos mis amigos están colocados en un sitio. Ujú. Y otra cosa importante que no he dicho, estos príncipes tracios, hijos de Cotis, eran a su vez bisnietos de Marco Antonio y de Cleopatra. Toma ya. ¿Mm? Así que no eran unos cualquiera, no eran unos bárbaros que vivían por allí, no, eran bisnietos de Marco Antonio y Cleopatra, así que en realidad estaban emparentados con Calígula. Sí. ¿Mm? Ostras, qué curioso. Ujú. Ujú. Y entonces, ¿cómo fue el reparto? Pues uno de los príncipes, Rimetalces, recibió la totalidad de los dominios de su padre en Tracia, como gobernante único. O sea, este, que a lo mejor sería el mayor, pues dijo, oye, tú te quedas con Tracia, para ti solo. Después, a los dos hermanos, para que no se pelearan, ¿no? Por el trono de Tracia, pues le dio también otros dominios. Por ejemplo, Polemón II recibió como recompensa dominios en el reino del Ponto, ahí en Ujú. la península de Anatolia. Y, Ujú. por ejemplo, Cotis II, fue nombrado gobernante de la Armenia Menor. Y también dicen las fuentes que recibió algunas regiones en la península de Arabia, aunque no se especifica cuál. Ostras, pues está un poco separado, ¿no? La Armenia Menor de Arabia está. Bueno, depende de la región, o sea, Bueno, pero sí, no es claro. lo mismo hablar No lo. de Claro. Yemen, ¿no? No es lo Mm, mismo hablar de Yemen que hablar de que para la arriba, parte de ¿no? arriba de Arabia, sí, claro, Exacto. claro. Sí. Pues sí. Y las fuentes también nos dicen que Calígula no solo les nombró reyes, sino que los entronizó en Roma con un gran ceremonial, ¿no? Con mucha pompa y boato, ¿no? Que hizo una ceremonia bastante rimbombante para nombrar los reyes de esos dominios. Así Ujú. que vemos que Calígula, como decía, pues está colocando a todos sus amigos en puestos clave para garantizar la seguridad, por ejemplo, de cara a posibles invasiones del Imperio Parto. Y eso es lo que quería mencionar ahora brevemente, porque resulta que las relaciones con el Imperio Parto están pasando por un buen momento. De momento, las cosas están tranquilas. En realidad llevaban tranquilas desde que Germánico, desde que su padre estuvo por ahí, por Oriente. Por lo visto, pues eso, el rey Parto y Germánico, pues tenían una buena relación, una relación diplomática decente, y eso se extendió a su hijo, ¿no? Ujú. Porque
el rey que había en ese momento en el Imperio Parto, que se llamaba Artábano II, pues, pues dijo, oye, pues si este es el hijo de Germánico, pues me llevo bien con él. Simplemente por ser el hijo de este hombre con el que al final pues tenía una buena relación diplomática. Así que, por lo que sabemos, pues eso, no hubo grandes problemas con el Imperio Parto durante el reinado de Calígula. Cosa que también, ojo, yo quiero decir que eso nos habla bien de Calígula, ¿no? Porque me refiero que si Calígula fuera el emperador tiránico, malvado, loquísimo, que nos han querido vender, pues yo creo que no habría tenido tan buenas relaciones con los reinos clientes y con el mismo Imperio Parto. O sea, yo creo que el Imperio Parto siempre estaba ahí a ojo avisor, ¿no? Ojo, avisor. Esperando a que Roma se debilitara para atacarles. Entonces, Sí. yo creo que las relaciones diplomáticas buenas eran pues fruto simplemente del oportunismo, ¿no? Y de decir, ahora es mejor que nos llevemos con Roma porque está potente. Tenemos que esperar a que se debilite para atacarla. Claro, Entonces, yo creo que si Roma hubiera tenido un gobernante tan malo como Calígula, el Imperio Parto habría aprovechado la oportunidad para atacar. y era un enemigo muy a tener en cuenta y que durante muchísimos años estaría ahí, habría conflictos con ellos, o sea, bueno, luego en época de Trajano y posterior, es que siempre estuvieron ahí los partos, ¿no? O sea, Mm. que sí, como dices tú, si Calígula hubiera sido un descerebrado y tan sangriento, hubiera dicho, venga, vamos a atacar a los partos, como sea, que no tiene sentido. Sí. Antes mencioné que en el reparto ese de los príncipes tracios, a Cotis le tocó reinar sobre Armenia la Menor. Pero hay otra Armenia, ¿no? Otro reino de Armenia, y aquí gobernaba un Sí, tal Mitrídates. Un tal Mitrídates, sí, Mitrídates de Armenia. sí. Y por lo visto, este no se llevó bien con Calígula, porque según nos cuentan las fuentes, concretamente Séneca, dice que Mitrídates de Armenia fue depuesto por Calígula, fue destronado. Nuevamente, volvemos al tema, ¿no? De que el emperador romano podía decidir a quién poner y a quién colocar y a quién quitar según le viniera en gana. No, me refiero que estos reyes clientes no tenían ningún poder real. Entonces, Séneca nos dice que Mitrídates de Armenia fue depuesto y encarcelado en Roma por Calígula y o sea, que mientras Calígula vivió, pues este Mitrídates no volvió a reinar, pero que una vez que llegó Claudio al poder, pues finalmente Mitrídates fue restaurado y volvió a ser rey de Armenia. Los motivos no lo sabemos. O sea, ahí las fuentes callan. Simplemente te dicen que Calígula depuso a Mitrídates y que Claudio lo restauró. Pero no te dicen los motivos por los que uno lo quitó y el otro lo restauró. Así que yo menciono el dato para complementar la información, pero ahí nos quedamos. Y puntualizar que la Armenia romana, la Armenia de época romana, era un territorio extensísimo. O sea, alcanzaba grandes partes de la actual Turquía, de Siria, Irak. O sea, era un territorio muy, muy grande, la Armenia de época romana. Mm. Y ahora que hemos hecho un recorrido así rápido por el Próximo Oriente, ¿no? Y Oriente Medio, pues podemos irnos un poco hacia el oeste y llegar a África, ¿no? Al continente africano. Las relaciones por ejemplo, con Egipto, no lo mencionaré, en el sentido de que Egipto, pues, es una provincia romana muy apreciada, así que digamos que en teoría no la considero política exterior, en el sentido de que forma parte del Sí, Imperio Imperio Romano. Romano. Así que mencionaré otros territorios de África que sí que es cierto, por ejemplo, el África Proconsularis, sí que es cierto que formaba también parte de África,
del Imperio Romano, quiero decir, pero va a tener unas relaciones mucho más complejas, mucho más complicadas que las de Egipto, ¿no? Que está como estabilizada y no pasa nada chungo, nada complicado allí. Pero antes de viajar al África Proconsularis, y voy a meterme con un territorio que, por lo menos hasta el momento, no había sido parte del Imperio Romano, como era el Reino de Mauritania. Aquí, en este Reino de Mauritania, pues el territorio, concretamente creo que fue Augusto, en el año 25 a.C., cuando este territorio fue transformado en un reino cliente, ¿no? A partir de ese año 25, cuando ya, pues eso, ya empezado el Imperio Romano, han acabado las guerras civiles, etcétera, etcétera, pues Augusto transforma el reino de Mauritania, que pasa de ser un reino independiente a ser un reino cliente. Y entonces aquí se coloca como rey a Juba II, Juba II de Mauritania, que se va a casar con una de las hijas de Marco Antonio y Cleopatra. Se va a casar con Cleopatra Selene. Y de esta pareja, de Juba II y Cleopatra Selene, van a ser un hijo que va a ser Ptolomeo de Mauritania, que con el tiempo, pues eso, va a reinar, va a ser el rey cliente de Mauritania. Concretamente, creo que fue en el año 23 cuando murió Juba y llegó Ptolomeo al poder. ¿Qué pasa? Que en ese momento había estallado en África una rebelión. Había estallado la rebelión de Tacfarinas, que es, digamos, la última gran rebelión del África al poder romano. O sea, este Tacfarinas va a rebelarse desde el año 17 hasta el año 24, ahí en pleno imperio de Tiberio. Y pues Ptolomeo de Mauritania llega al poder en el año 23 y, por ejemplo, se le achaca que él no hace mucho por parar la rebelión de Tacfarina. Me refiero a que oye, tú eres, tanto tu padre como tú forman parte de un reino cliente que debería haberse encargado de esta rebelión de Tacfarina. Y en vez de eso, nos tenemos que ocupar nosotros porque ustedes son unos incompetentes que no hacen bien su trabajo. Entonces, pues, van a ser los romanos los que tienen que combatir mayoritariamente a Tacfarina. Y, por lo visto, pues eso empezó a sentar unas malas relaciones con Roma, ya desde tiempos de Tiberio, y que después van a ir a más, ¿no? Con Calígula una vez que llega al poder. Y entonces, bueno, después también las fuentes te dicen, ¿no? Que Ptolomeo no solo es que no ayudara suficientemente a Roma, sino que también como gobernante, pues era irresponsable, que era incompetente, ¿no? Me refiero que estaba más preocupado del ocio y de disfrutar de los placeres de ser rey que de gobernar, ¿no? No, era candidato a ser destituido. Entonces, ¿qué pasa? Que en el invierno, o sea, en el invierno que transcurre del año 39 al año 40, pues este tal Ptolomeo de Mauritania, pues fue depuesto por Calígula. Pero es que no solo fue depuesto, sino que también fue ejecutado. Ostras. Y esto es extraordinario. Me refiero a que no era lo normal. O sea, lo normal era que Calígula te quitara del trono, pero te dejara vivir. O sea, yo te quito del trono y te envío, por ejemplo, a un exilio dorado, ¿no? A un exilio en buenas condiciones para compensarte por la pérdida del reino, pero te dejo vivir. Pero este caso de Ptolomeos de Mauritania es excepcional porque no solo lo depone, sino que lo ejecuta. Y Ostras. lo cierto es que no sabemos por qué. O sea, las fuentes son bastante oscuras y no sabemos los motivos por los que Calígula mandó a ejecutar a Ptolomeo de Mauritania. Ahí, por supuesto, las fuentes
te inventan un montón de cosas y te dicen, pues que, vamos, que Calígula ejecutó a Ptolomeo porque era demasiado rico y entonces pues lo ejecuta para quedarse con sus riquezas, ¿no? Porque Calígula era súper avaricioso y entonces cuando veía a alguien súper rico lo ejecutaba para quedarse con sus riquezas. Por ejemplo, otros autores te dicen que Calígula ejecutó a Ptolomeo por envidia. Por envidia, no solo por sus riquezas, sino porque, por lo visto, lo había visto desfilando con un manto púrpura guapísimo, súper espectacular, y entonces dijo, oye, no puede ser que tú tengas ropas tan guapas y yo no. Y entonces, por ese detalle tan insignificante y tan trivial, pues lo mandó ejecutar, por tener unas ropas más impresionantes que él. Esto es lo que nos cuentan Dion Casio y Suetonio. Sí, sí, porque yo, por ejemplo, saco mis conclusiones por lo poco que has contado. Se me ocurre dejación de funciones, se me ocurre incluso colaborar con la rebelión, porque estaba ahí, digamos, para, como has comentado, para evitar la rebelión o intentar evitarla, o acabar con la rebelión, y la rebelión continuó. O sea, que se me ocurren varias de estas cosas. Claro, imagino que ordenar su ejecución sería por algo grave, como a lo mejor intuir o tener informaciones de que colaboró con la rebelión o que pudiendo digamos, acabar con ella, no lo hizo, ¿no? No sé, es una suposición porque, como bien dices, no tenemos datos al respecto, ¿no? Pero claro, las otras dos razones que has dado son razones triviales que no creo que por eso fuera, ¿no? Eso, Mm. como hemos visto a lo largo de todos los programas anteriores, es, digamos, creo que forma parte de la leyenda negra, ¿no? Entonces, pues simplemente, pues cualquier cosa que digamos es una conjetura, es una Mm, teoría, es sí. parte de la imaginación Mm, y no vamos a saber, a lo mejor nunca llegamos a saber los motivos por los que Calígula ejecutó a mm, Ptolomeo de Mauritania. Los historiadores modernos, ¿no? Del siglo XXI simplemente han imaginado que a lo mejor, pues este Ptolomeo de Mauritania estuvo implicado en alguna de estas múltiples conspiraciones que hubo mm, contra el emperador Calígula y que cuando Calígula se enteró, pues lo mandó ejecutar como parte como castigo, ¿no? Para haberse implicado en estas conspiraciones. De mm. hecho, en el programa siguiente ya hablaremos acerca de las conspiraciones de Las Calígula conspiraciones. y veremos cómo Calígula en realidad, oye, tenía motivos para ser un paranoico, porque estaba continuamente rodeado de conspiraciones. Así Mm, que cualquiera no sería paranoico teniendo en cuenta todas las conspiraciones que tuvo que soportar en 4 años de reinado o mm. en menos de 4 años de reinado. Así Esto que... lo mismo que se le achaca, ¿no? A Hitler, ¿no? Que Ujú, en sus últimos meses, ¿no? De vida estaba paranoico, ¿no? Desconfiaba de todo el mundo, de que lo quisieran asesinar. Y claro, es que tenía antecedentes, ¿no? Que habían varios ya habían conspirado contra él y por desgracia no acabaron con su vida antes, pero vamos, que hubo muchas conspiraciones ujú, contra Hitler. La más famosa, ¿no? Es la Operación Valkyria, ¿no? sí. Que protagonizó von Stauffenberg. Pero vamos, que eso, que es normal, ¿no? Cuando has visto tu vida peligrar tantas veces por las conspiraciones o te has enterado de conspiraciones que no se han llevado a cabo por ciertos motivos, ¿no? Pues te vuelves paranoico, es normal, ¿no? Mm, exacto. Bueno, y Calígula no sería ni mucho menos un caso excepcional. O No, sea, no, todos no. los emperadores van a ser un poco conspiranoicos, ¿no? Un poco Sí. paranoicos porque se van a obsesionar con su seguridad. Mm, Sin ir más lejos, Claudio, por lo visto, estableció una norma que decía que cualquier persona que quisiera verle había que cachearla antes de que entrara en su habitación. O sea, lógico. antes de que entrara la persona en la habitación donde estaba Claudio,
pues le cacheaban, ¿no? Le registraban para asegurarse de que no llevaba ningún puñal ni ninguna arma, ¿no? Encima. Sí, porque podemos decir, ¿no? Así como chascarrillo, que la principal causa de muerte de los emperadores era confiar en alguien de confianza, ¿no? Sí, bueno, de hecho, yo creo que si hiciéramos una estadística, yo creo que a lo mejor el 50% o más de los emperadores romanos murieron de forma no natural. Exactamente. Mm, Pero bueno, volviendo a Calígula, pues eso, no tenemos ni idea de por qué fue asesinado Ptolomeo de Mauritania. Lo único que podemos establecer más o menos fue la fecha en la que fue ejecutado. mm, Más o menos se cree, no hay una fecha, o sea, totalmente segura, pero más o menos se cree que fue ejecutado en algún momento de la primavera del año 40. mm, Concretamente, después de pasar un tiempo en la cárcel. O sea, se supone que fue convocado a Italia, ¿no? A Roma, a principios del año 40. Allí, pues eso, fue hecho prisionero, pasó un tiempo en la cárcel, y después, cuando Calígula volvió de su campaña en el norte, de la que hablaremos ahora, pues ya en la primavera fue ejecutado. Sí, Y para puntualizar, para que los oyentes se sitúen, los que no conozcan a lo mejor la geografía del Imperio Romano, Mauritania la podemos situar, hoy en día está, digamos, al sur de Marruecos, pero Mauritania en ese momento era prácticamente el territorio de Marruecos, parte de Argelia y de Mauritania, de ahí viene el término moro, ¿no? De Mauro a Moro. Entonces, digamos que era lo que actualmente conocemos ahora como el norte de África, la zona del Magreb, ¿no? Eso era la Mauritania de época romana. mm, entonces, aquí se da un cambio trascendental que afecta a la política exterior del Imperio Romano, porque pasa a ser política interior, y es Mm, que Calígula no solo depone y ejecuta a Ptolomeo de Mauritania, sino que dice, oye, se acabó Mauritania como reino cliente, vamos a convertirlo en provincia romana total. Y entonces, aquí, pues, Mauritania fue organizada en dos provincias romanas separadas. Por un lado tenemos la Mauritania Tingitana y por otro lado ujú, tenemos la Mauritania Cesariensis. Y aquí incluso, o sea, sabemos que esto es así, ¿no? Que se dividió en esas dos provincias, pero las fuentes discuten, discrepan acerca de quién fue el que hizo esta división en dos provincias. Si fue Calígula en sus últimos tiempos o fue Claudio en sus primeros tiempos, ¿no? O sea, por ejemplo, Plinio el Viejo, te va a decir que fue Calígula quien lo hizo. Pero después otros te dicen que no, que fue Claudio. Pero bueno, en el mejor de los casos, yo creo, por tomar un bando, ¿no? Para decirlo, yo diría que Calígula fue el que tuvo la idea ujú. de dividirlo en dos provincias, pero fue Claudio quien ejecutó la idea, ¿no? Porque Vale. seguramente a Calígula no le dio tiempo de hacerlo simplemente porque fue asesinado. Ujú, Entonces, pues, cuando Claudio llega al poder, pues le parece bien la idea y la ejecuta. Y dice, oye, pues sí, vamos a hacer dos provincias en el antiguo reino de Mauritania. Y vamos a crear esas provincias de Mauritania Tingitana y Mauritania Cesariensis. mm. Sí, pues justo la Tingitana es el norte de Marruecos, del actual Marruecos, más o menos, y la Cesariensis es la franja norte de Argelia. Es lo que he comentado antes, ¿no? Eso era lo que era el reino de Mauritania y luego las provincias se convierten en estos dos territorios separados. Mm. Mm. Aquí, pues cualquiera podría pensar que esta decisión de Calígula, pues era trivial, era irracional o era insensata, ¿no? Pero es todo lo contrario, o sea, me refiero, y responde, digamos, al historial que se venía dando, o sea, me refiero, desde hace muchos años, ¿no? Desde la rebelión de Tasfarinas y tal, Ujú. pues se ha demostrado que el reino de Mauritania, pues no está haciendo sus deberes, ¿no? O sea, me refiero, que no está haciendo lo que debe
para contener rebeliones, ¿no? Etcétera, etcétera. Y encima tenemos que este Ptolomeo de Mauritania, pues no es querido por su pueblo y no es un buen gobernante porque no hace bien las cosas a nivel interno. Entonces dice, oye, pues no nos compensa tener aquí este reino cliente, ¿sabes? Vamos a convertirlo en una provincia romana completamente, porque así pues también nosotros impondremos la administración completamente y llevaremos legiones si hace falta, y así pues defenderemos el territorio de una forma mucho mejor. Claro, Por ejemplo. que esto es lo que iba a comentar antes, ¿no? Cuando hemos hablado del tema de poner a los reyezuelos, ¿no? Cuando Roma, por ejemplo, Calígula había puesto a sus amigos en ciertos, digamos, gobernando ciertos reinos, este es otro peligro, no solo que destronaran al rey o que lo cambiasen, sino que en un momento dado pasara como pasó con Mauritania, que dijesen, no, es que solo te voy a quitar a ti de rey, sino que voy a coger y me voy a ocupar de este reino y lo voy a convertir en una provincia romana nueva, ¿no? O sea, ese era otro peligro que había a la hora de no ir por el mismo camino que iba Roma. Sí, y por último, respecto a Mauritania, cabe decir que los amigotes de Ptolomeo de Mauritania, ¿no? La corte de Ptolomeo, pues no lo aceptó muy bien esto, ¿no? Porque vale que depongas al rey, pero chicos, ejecutarlo, ¿en serio? Entonces, por ejemplo, Plinio el Viejo nos cuenta que tras la muerte de Ptolomeo, pues estalló una revuelta en Mauritania, ¿no? En lo que antes era el reino de Mauritania, y que esta revuelta la lideró uno de los libertos del rey Ptolomeo, que se llamaba Aedemón. No sé tú qué pensarás, pero a mí me suena a nombre de Pokémon o a nombre Sí. no, Aedemón. El Eh, nuevo Pokémon. pues este tal Aedemón, que era eso, un liberto del rey Ptolomeo, iba a encabezar una importante rebelión contra Roma en represalia, ¿no? En respuesta a esa ejecución de su antiguo amo, del rey Ptolomeo. Y por lo visto, esta rebelión de Aedemón fue bastante extendida y en el entorno, ¿no? de Mauritania, y está, de hecho, atestiguada en el registro arqueológico. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor esa rebelión de Aedemón fue lo que provocó que Calígula no convirtiera el territorio tan rápido en provincia romana, ¿no? Porque, oye, primero tenemos que resolver la rebelión y Claro. después convertimos el territorio en provincia romana. ¿Pero qué pasó? Que fue asesinado. Así que no le dio tiempo. Así Vale, que vale, vale. fue Claudio quien convertiría el territorio en provincia romana una vez que ya se había terminado la rebelión de Aedemón. Entonces, la decisión de convertirla en provincia romana fue al mismo momento de, digamos, de ejecutar Mm, a ostras, sí, se me ha ido el nombre. a O sea, Ptolomeo. a Ptolomeo, perdón. En el mismo momento ya dijeron, ejecutamos a Ptolomeo y lo convertimos en provincia romana. Sí, ¿Estaba ya decidido o fue decisión a raíz de la rebelión? De decir, no, encima no, se nos no. rebelan. Vale, vale. Ya estaba decidido. Vale, vale. Ya estaba decidido porque si hubiera sido al contrario, pues habrían puesto un sustituto. Habrían Eso es. puesto a un rey sustituto. Vale, vale. Y nos movemos un poco hacia el este, hacia la provincia de África Proconsularis, para ver qué está pasando aquí. Porque para meternos en el contexto, pues tenemos que saber que esta provincia del África Proconsularis, bajo el emperador Augusto, se había unificado. Hasta ese momento eran dos provincias diferentes y Augusto lo que hizo fue unificarlas y crear esta provincia de África Proconsularis. Y era una región muy próspera, pero era una región anómala. ¿Por qué era anómala? Porque desde los tiempos de Augusto era la única provincia romana que tenía una legión
que no estaba gobernada, que no estaba regida por el emperador, sino que estaba gobernada por el Senado. O Anda. sea, esa era la única legión de todo el imperio que era propiedad del Senado, no estaba controlada por el emperador. Ostras, qué Y curioso. No sabía esto. pues ese es un caso único, el de la legión de África Proconsularis hasta los tiempos de Calígula. Ujú. Porque Calígula dice, oye, este cachondeo se tiene que acabar. O sea, yo tengo que controlar todo el ejército y te voy a quitar ¿no? Las competencias sobre esa legión del África Proconsularis y va a pasar a ser mía también como el resto del ejército romano. Y aquí, pues nuevamente hay que estudiar por qué se dan estos cambios, por qué se producen estas cosas. Lo cierto es que todo surge, ¿no?, a raíz de los cambios que suceden en Mauritania, ¿no? Entonces, ya que hemos hecho cambios importantes en Mauritania, ¿no?, extinguiendo el reino y convirtiéndolo después en una provincia, pues también nos fijamos, echamos la vista sobre esta África Proconsularis. Y nos damos cuenta de que no tiene ningún sentido seguir con esto porque pues cualquier persona que se haga con el mando de esta legión y se haga con el mando de esta provincia podría ir en contra del emperador. Ujú. ¿Por qué? Porque en África Preconsularis no era una provincia cualquiera, era una de las provincias más ricas de todo el imperio, era una provincia que suministraba muchísimo grano a la Sí. ciudad de Roma. Entonces, cualquier persona con mala fe podría obstaculizar los envíos de grano, podría hacerse con el poder en la provincia y, vamos, que tendría poder, digamos, para chantajear o para amenazar la posición del emperador en Roma. Ujú. Así que Calígula, pues eso, en medio de su deriva, ¿no? Hacia tener más poder y en medio de su pensamiento, ¿no? Pues eso, paranoico, pues oye, hay que eliminar posibles amenazas. Entonces me voy a hacer con el poder de la legión de África para evitar que cualquier senador sin escrúpulos pueda utilizarla contra mí. Ujú. Y por supuesto, pues las fuentes te dicen vamos, que Calígula hizo todo esto por miedo, por odio, por tiranía, por todo lo típico. Ujú. Pero en realidad eh, y, hay que ver las cosas con perspectiva. Y es que Calígula solo se quedó con la región, con la legión, pero la provincia siguió siendo senatorial. Me Ujú. refiero, la administración de la provincia siguió siendo senatorial. Entonces, yo creo que si Calígula fuera tan malvadísimo, no permitiría que hubiera provincias senatoriales, sino que diría, oye, todas las provincias del imperio son de gestión imperial y no debe haber ninguna provincia senatorial. Entonces, yo creo que ahí Calígula respetó lo establecido por Augusto y dijo, oye, pues sí, hay unas provincias imperiales y hay unas provincias senatoriales. Y yo no me meto con las senatoriales. Claro, tiene sentido. Y lo que tú has dicho, si hubiera sido tan malvado, hubiera dicho, no, no, esta provincia ya imperial, nada de provincias senatoriales, el imperio, el emperador lo controla todo y, a ver, fue una buena estrategia porque lo que hizo es, vais a seguir administrándola, pero como bien has dicho tú antes, si yo controlo la legión, no me vais a poner la zancadilla. O sea, os aseguro que la sigáis controlando y sigáis administrándola, pero con el control de la legión yo me aseguro de que no me ponéis la zancadilla. Así quedamos en tablas y aquí no ha pasado nada, ¿no? Por así decirlo. O sea, es buena idea. O sea, fue muy buena estrategia por parte de Calígula. Hmm. Vámonos entonces, abandonemos África y nos vamos a Europa Occidental. Mm. Aquí hablaremos acerca de las experiencias de Calígula en Germania, en la Galia y en Britania. Mm. Empezando por Germania. Por qué Calígula quiere hacer un viaje a Germania? ¿No? Al frente germano. Pues bien,
si creemos a las fuentes, pues te dicen cualquier barbaridad, ¿no? Cualquier tontería. Según las fuentes, pues Calígula se fue a Germania porque le salió de ahí, ¿no? Porque le salió de ahí y porque pues le dio la gana, básicamente, ¿no? Te dicen, por ejemplo, que, o sea, que todos los emperadores tenían una guardia personal, ¿no? Un grupo de escoltas de origen germano, ¿no? Que ya incluso creo que desde Julio César, es decir, desde antes del Imperio Romano, ya los líderes tenían una escolta de guardias germanos. Y supuestamente las fuentes dicen, por ejemplo, que Calígula viajó a Germania simplemente para seleccionar a las personas que formarían parte de su guardia personal. Pero vemos que esto no tiene ningún sentido y que la campaña de Calígula en Germania tuvo un motivo mucho más importante. Entonces, antes de mencionarlo, empezaré con los preparativos, ¿no? O sea, concretamente en el año 38 fue cuando comenzaron estos preparativos. Unos preparativos de una gran campaña en este territorio, en esta frontera. Si creyéramos a Dion Casio, pues supuestamente en esta gran campaña se involucraron entre 200.000 y 250.000 personas. O sea, 250.000 soldados. Aquí no tenemos ningún margen para comparar, ¿no? Y decir si es una cifra exagerada o es una cifra real. Pero vamos, que a todas luces, yo creo que sin poder afirmarlo, ¿no? A ciencia cierta, podemos decir que es una cifra un poco exagerada. Sí, porque yo siempre suelo, cuando hablamos de Roma y se hablan de números, yo los cálculos siempre los suelo pasar a legiones, ¿no? Sí. Una legión, lo que son legionarios propios, corrígeme si me equivoco, Óscar, eran unos 6.000 legionarios que se iban a los 8.000 y pico, podían llegar a 10.000 con todas las tropas auxiliares y todo, ¿no? Entonces, hablar de 200.000 es que estos son más de 20 legiones. O sea, es que es una barbaridad, ¿no? Vamos, desde mi punto de vista. Independientemente del número de personas que compusieran una legión, lo cierto es que tenemos un dato que sí sabemos, y es el número de legiones que había en la frontera germana antes de que llegara Calígula. Sabemos que había 8 legiones en la frontera germana. Había Claro. 8. Concretamente, había 4 en la Germania superior y 4 en la Germania inferior. Es decir, también llamadas, ¿no? El Alto Rin y el Bajo Rin. Sí. Pues en total había 8 legiones. Entonces, si nos dice que Calígula reclutó soldados, que incluso movió soldados de otros territorios para que fueran a Germania, etcétera, etcétera. Pero aún así, pues me cuesta mucho imaginar que la cifra llegara a una cantidad tan alta. Pero bueno, independientemente del número de hombres, lo cierto es que ese pretexto que nos dicen acerca de Calígula no tiene mucho sentido. ¿Y por qué no tiene mucho sentido? Porque los motivos reales son mucho más verosímiles, ¿no? O sea, los motivos que me refiero que han estudiado los historiadores modernos, pues son mucho más verosímiles. Por ejemplo, Calígula, pues, es hijo de Germánico. ¿Y por qué le pusieron a Germánico ese apodo? Precisamente por sus campañas en Germania. Y al mismo tiempo, Calígula era nieto de Druso el Mayor, hermano de Tiberio. ¿Y por qué fue famoso Druso el Mayor? Pues por sus campañas en Germania. De hecho, murió ahí. Entonces, Calígula probablemente dijo, oye, yo quiero ser como mi padre y como mi abuelo. Entonces, quiero imitarlos. Entonces, voy a organizar una gran campaña a Germania para imitar a mis antepasados y lograr popularidad, ¿no? Y prestigio militar a raíz de esa campaña. Porque evidentemente en la antigua Roma nada creaba mayor prestigio que una campaña militar exitosa. ¿No? Entonces, pues digo, oye, yo que soy tan joven
y que soy, y que, ¿sabes? Tengo un poco de síndrome del impostor, ¿no? Porque Sí. he llegado aquí al imperio, pero no tengo ningún tipo de experiencia política o militar. Necesito ganar prestigio para ganar autoridad. Entonces digo, voy a hacer una gran campaña en Germania, como mi padre y como mi abuelo, para ganar popularidad, ganar prestigio y que nadie me pueda toser en el Senado. Entonces, ese podría ser un motivo. Ese podría ser un motivo por el que Calígula, ¿no?, quiso hacer esa campaña en Germania para ganar fama de guerrero. Y por supuesto, también, al mismo tiempo que ganas fama de guerrero, pues te ganas la lealtad de los soldados, ¿no? Porque convives con ellos, ¿no? Y te ganas su lealtad y su fidelidad. Ujú. Y aquí, pues, también hay que mencionar otra cosa, y es que otro motivo fundamental por el que pudo haber ido a Germania, y es para parar una conspiración. O sea, de eso hablaremos más adelante en el programa 12 sobre las Ujú. conspiraciones de Calígula, pero vamos, que por mencionarlo muy de pasada, para no hacer spoiler del siguiente episodio, resulta que uno de los gobernadores de Germania, o sea, me refiero, uno de los comandantes en jefe de los romanos en esa frontera, en el Alto Rin, pues estaba conspirando contra Calígula. Concretamente, estamos hablando de Neo Cornelio Lentulus Getúlico. Ujú. Lo llamaremos Getúlico para Sí. abreviar. Pues este tal Getúlico estaba conspirando contra el emperador Calígula. Y de hecho, estaba intentando convencer a sus 4 legiones de rebelarse contra el emperador, ¿no?, y amotinarse. Y entonces, por algún motivo, pues Calígula se enteró y entonces, pues, marchó rápidamente a Germania para pararle los pies a este Getúlico. Porque evidentemente eso no podía pararse con emisarios, ¿no?, o lo que Ujú. fuera. Había que ir el emperador en persona para cantarle las 40 y para que su contundente autoridad parara la rebelión. Ujú. Entonces, pues, seguramente el motivo fundamental por el que fue Calígula a Germania fue por eso, por parar los pies a la rebelión de Getúlico. Ujú. Y incluso, aparte de estos dos, hay que mencionar un tercer motivo por el que Calígula fue a Germania, que está en realidad muy vinculado con los dos primeros. Y es que este Getúlico, para ganarse la lealtad de los soldados, ¿no?, y convencerlos, ¿no?, de amotinarse, etcétera, etcétera, pues les había tratado demasiado bien. Me Ujú. refiero que había relajado mucho la disciplina, ¿no? ¿No? El entrenamiento era muy laxo, ¿no? Vamos, que básicamente estaban de vacaciones ahí, Ujú. ¿no? Porque era una forma, ¿no?, de ganarse a los soldados. O sea, porque la vida en un campamento, la vida de un soldado era muy dura. Entonces, si te quieres ganar su amor, su cariño, pues relaja las condiciones de vida, haz que vivan más cómodamente y entonces ya te ganará su apoyo totalmente. Entonces, este modo de vida relajado tuvo una consecuencia, y es que evidentemente las tribus germanas más allá del Rin aprovecharon la debilidad de la frontera romana para empezar a colarse. Claro. Y entonces empiezan a haber incursiones de tribus germanas en el territorio de la Galia. Ujú. Así que, pues Calígula habría querido intervenir aquí, pues también para frenar estas incursiones, ¿no? Para frenar estas incursiones de cuajo. Y de ahí esa gran campaña que quiso organizar. Así que vemos cómo estos 3 motivos, en realidad, son bastante, digamos, sensatos, Sí. bastante normales, ¿no? Me refiero, bastante objetivos y bastante, pues eso, bien gestionados. Me refiero que no responden a una política tiránica, una política insensata, una política malvada, ¿no? Simplemente estamos hablando de una persona que va a Germania
a parar invasiones germanas, a parar una conspiración contra su persona y en busca de la gloria militar que nunca ha tenido. Así Así que es. digamos que son causas más o menos normales, ¿no? Más o Ujú. menos sensatas que cualquier gobernador, que cualquier emperador habría hecho. Sí. Y pues lo cierto es que esta conspiración, ya la mencionaremos más adelante, no era una conspiración cualquiera ni una conspiración pequeña, porque resulta que en esa conspiración de Getúlico estaban implicados familiares de Calígula. Vamos, que no era ¡Ostras! cualquier cosa. Las hermanas de Calígula y el cuñado de Calígula estaban en el meollo. Uf, uf. Vamos a Sí, dejar a los oyentes con la miel en los labios, pero bueno, sí, tendrán que sí, esperar un programa. sí, pero es que incluso los cónsules de Roma no estaban en la conspiración, pero eran cómplices, porque sabían de la conspiración y no la habían denunciado. Ah, claro. Porque ya estaban hartos de Calígula. Sí, evidentemente. Entonces, bueno, ya hemos mencionado, ¿no? En un programa la hipocresía del Senado, Mm, ¿no? Que odiaban profundamente a Calígula, pero no paraban de honrarle, ¿no? Y de hacerle la pelota. sí. Bueno, pues el caso es que básicamente todo el mundo sabía la conspiración de Getúlico y nadie decía nada. Y entonces, pues, supongo que, o sea, las fuentes no te cuentan cómo Calígula se enteró, pero vamos, que cuando una conspiración la conoce todo el mundo, pues es normal que un secreto compartido por muchos deje de ser un secreto. Claro. Así que en algún momento, pues Calígula se enteró y entonces, pues eso, marchó rápidamente a Germania. Pero aquí hay que tener en cuenta un dato, y es que al principio Calígula solo se enteró de que Getúlico estaba conspirando contra él, pero no se enteró de lo de su familia. Entonces, al principio, su familia fue con él. O sea, sabemos que sus hermanas y su cuñado, el Lépido, que bueno, que en realidad era viudo de la Mm, hermana que se había muerto, era viudo de Lucila, pues estos familiares la acompañaron, fueron en el séquito que acompañó a Calígula a Germania. Y ellos están contentos de la vida porque, porque Calígula no sospechaba de ellos. Pero ¿qué pasa? Que Calígula llega a Germania y para la rebelión, o sea, para la conspiración, y entonces no solo depone a Getúlico como comandante en jefe de Germania, sino que lo manda a ejecutar. toma ya. ¿Y qué pasa? Que este Getúlico, pues se pensó que si confesaba la verdad, pues podría salvar la vida, ¿no? O sea, hacemos Y un... tiró de la manta. Exacto. Entonces, este Getúlico, por lo visto, pensó eso, que si tiraba de la manta, pues podía hacer un trato con el emperador y salvar su vida. Y entonces le confesó, supuestamente, ¿no? Que, oye, que tus hermanas y tu cuñado están implicados en el ajo. Pero Calígula no le salvó la vida. O sea, gracias por contármelo, pero igualmente te Sí. voy a matar. Entonces, pues eso. Seguramente a raíz de esa confesión fue que Calígula se enteró de la implicación de sus familiares. Entonces, pues a Calígula no le quedó más remedio que actuar, ¿no? Que poner en marcha, pues, represalias. Y aquí nuevamente hay que ver a Calígula como un gobernante un poco objetivo, ¿no? Un poco sensato, porque si Calígula hubiera sido tan malvado y tan loco, si se enterara de que sus familiares están en el ajo, pues lo más lógico sería haber matado a sus hermanas, pero no. Nos dice las fuentes que Calígula lo que hizo fue desterrar a las hermanas. Las desterró a islas diminutas de,
del mar, ¿no? Frente a Italia, igual que habían sucedido, ¿no? En el pasado con otras mujeres de la familia Sí. imperial, ¿no? Donde habían sido desterradas Agripina la Mayor, donde había sido desterrada Julia, la hija de Augusto, etcétera, etcétera. Pues a todas esas islitas diminutas, pues fueron desterradas Agripina la Menor y Livila, las hermanas de Calígula. Por el contrario, Lépido, su ex cuñado, sí que fue ejecutado, porque pues era un hombre, ¿no? Y un hombre sí que puede liderar ejércitos y puede no liderar una conspiración de mucho mayor calado que una mujer. Así que pues a este sí lo ejecutó, a Lépido. Pero vamos, lo que quiero decir es que estas actuaciones de Calígula en Germania, aunque las fuentes no las transmitan como algo de un loco, como algo de un personaje súper malvado, pues ya vemos que tuvo sus razones, ¿no? Tuvo sus motivos. Así que una vez que Calígula ha cortado de raíz la conspiración, pues tiene un problema, ¿no? Y es simplemente que tiene que volver a ganarse la lealtad de las legiones que había en Germania y tiene que volver a entrenarlas, ¿no? Sí. Porque la disciplina y el entrenamiento se habían vuelto muy laxos y tiene que volver a entrenarlas al mismo tiempo que frena esas invasiones de tribus germanas que estaban circulando por la Galia. Y eso es lo que va a hacer en estos momentos, en esta campaña en Germania. No va a ser la gran campaña que él había diseñado, pero cruzando el Rin hacia el este, sino Claro. que va a ser simplemente frenar lo que ya había en la Galia y por otro lado, pues eso, reestructurar la cadena de mando en Germania para que haya oficiales que sean leales al emperador y para volver a llevar a las legiones a su punto máximo de entrenamiento y eficacia. Claro, el tema que has comentado de las ejecuciones es que la frontera, el limes, ¿no? La frontera con los germanos no era un asunto baladí, o sea, lo vimos al final por donde cayó el Imperio Romano, ¿no? Era algo muy importante, ¿no? Y claro, encima la importancia no era solo, o sea, la finalidad de la ejecución o la importancia de las ejecuciones no era solo porque habían conspirado contra el emperador, ¿no? Imagino yo, sino porque es que habían puesto en serio peligro el imperio, o sea, territorios del imperio, que no es moco de pavo. Exacto. Y entonces, pues, como decía, pues Calígula tuvo que buscarse nuevos comandantes en jefe para estas regiones. Porque aunque el líder de la conspiración fuera Getúlico, el otro, el otro comandante en jefe de la Germania inferior, pues se llevaba bien con Getúlico. No sabemos si formaba parte de la conspiración, pero desde luego se llevaba bien, tenía buena relación. Así que también nos lo cargamos por si acaso. No sé, Ostras. me refiero, no lo ejecutamos, pero sí que lo quitamos del puesto. Entonces, Calígula colocó en el puesto de Getúlico al futuro emperador Galba. O sea, el que décadas después Sí. sería emperador durante un par de meses. Pues este Galba, en su juventud, pues eso fue el sustituto de Getúlico en esas legiones de Germania. Y después también en las legiones de abajo también fueron sustituidas. Concretamente, el que había gobernado hasta ese momento las legiones del Bajo Rin era un tal Lucio Apronio. Y este Lucio Apronio pues, fue sustituido y fue puesto en su lugar un tal Publio Gabinio II. Así que vemos que hay nuevos liderazgos. Pero es que no solo eso, sino que también se nos cuenta que Calígula cambió muchos centuriones, muchos generales, ¿no? O sea, que cambió toda la estructura de mando, Sí. porque seguramente estaría contaminada, entonces pues cambió toda la estructura de mando. Tenía que Y renovar aquello de manera radical.
Mm, para que quedase, digamos, todo controlado y en orden. mm. Sí, por lo visto, pues Galba, ¿no? Este futuro emperador Galba, pues era leal a Calígula y por eso fue premiado con ese ascenso. Por eso fue premiado colocándolo ahí. De hecho, se dice que este tal Galba, pues, puso firmes a los legionarios, ¿no? Y se dice bueno, que denegó los permisos a los soldados, que los volvió a acostumbrar a la dura vida militar, que hizo un montón de maniobras y entrenamientos, etcétera. De hecho, según Suetonio, una de las frases más repetidas por Galba era: soldados, aprended a ser soldados. O sea, hay que aprender nuevamente a ser Sí. soldados. Y también les decía, yo soy Galba, ya no estás Getúlico. Es que, claro, el Imperio Romano, digamos, digamos, se mantenía gracias a las legiones, ¿no? O sea, las legiones y el gladio. Los territorios no se conquistaban con besos y no se defendían con besos. Entonces, el soldado tenía que ser, vamos, implacable y estar bien entrenado y estar preparado para siempre para el combate, para la lucha. Entonces, es normal que luego llegara Galba y los pusiera todos firmes y los concienciara en que su labor era defender al imperio y no relajarse. Mm. Pues eso, la llegada de Calígula a Germania, como comenté, pues fue en el año 39. Mm, Y pues como dije, pues el año acaba, el año militar, ¿no? Acaba y no se puede hacer ninguna campaña grande en Germania, pues simplemente por el clima, ¿no? Porque mm, evidentemente a medida que se acerca el invierno, el clima empeora y no se puede hacer ninguna campaña militar más allá del Rin ni nada de eso. Así que simplemente se conforman con volver a poner el ejército tal y como debe ser y con frenar todas esas invasiones que habían empezado en la Galia. Así que eso es lo único que hacen. Pero nuevamente, pues eso, las fuentes te ridiculizan a Calígula en Germania y te dicen vamos, que todo lo que hizo Calígula en Germania pues fue una farsa, que fue tonterías que hizo él y que no había ningún peligro real y que, vamos, lo tergiversan todo para mostrarte a Calígula pues eso, como un gobernante loco y que hace lo que le da la realísima gana. mm. Por ejemplo, Suetonio te transmite una anécdota bastante famosa acerca de estas historias absurdas que supuestamente hizo Calígula. Dice lo siguiente: ordenó que unos germanos de su guardia atravesaran el Rin y se ocultaran, y que se le anunciara después del almuerzo, con el mayor alboroto posible, que el enemigo estaba cerca. Ejecutadas sus órdenes, se lanzó con sus amigos y una parte de la caballería pretoriana al bosque cercano, y después de haber cortado algunos árboles que adornaron a la manera de los trofeos, regresó a la luz de las antorchas. O sea, aquí lo que nos está diciendo Suetonio es que como Calígula, o sea, no encontraba enemigos reales, porque todo era un invento, pues dijo, oye, tú que formas parte de mi guardia personal, finge que eres un enemigo y nosotros fingimos que te vamos a combatir. Y después fingimos que hemos obtenido una gran victoria. Madre Entonces, mía, pues, esto no tiene ningún qué sentido. película. Bueno, y eso, vamos, es que fingir en que hay, o sea, digamos, crear esa escena cuando realmente lo que sobraban eran enemigos a los que combatir, porque las tribus germanas estaban ahí y eran muy combativas y hacían muchas expediciones, como has comentado anteriormente. O sea, crear ese escenario cuando eso posiblemente era lo más habitual y sin querer te lo podías encontrar, es que no tiene sentido, pero bueno. Sí, ¿te imaginas a los romanos en plan, los estadounidenses en Vietnam? Ahí, ¿dónde está Charlie? ¿Dónde está Charlie? No sé, algo así.
Bueno, pues el caso es que hasta ahí, digamos, duran las aventuras de Calígula en Germania. ¿Por qué? Porque evidentemente llega el invierno, como dije, y Calígula pues abandona el frente para pasar los meses del invierno en una zona más confortable, una zona más cómoda, que es la ciudad de Lyon, ¿no? Que era la capital de una de las provincias de la Galia. Baja hasta Lyon, hasta esta ciudad de Gala, y ahí pasa el invierno. Y al contrario de lo que se podría pensar, pues no es un invierno tranquilito. No es un invierno relajado en el que estamos pues de chill aquí al calor de una hoguera esperando que llegue la primavera. No. Por lo visto, Calígula hizo un montón de cosas durante su estancia en Lyon. Y nuevamente, las fuentes te van a decir que todas estas cosas que hizo fueron locuras. Pero veremos la verdad, ¿no? Por lo menos sabemos que varias cosas. Sabemos que a este sitio de Lyon acudieron varios amigos para pasar el invierno con él. Sabemos que ese invierno del año 39 al 40 viajaron a Lyon para estar con él el rey Agripa I de Judea y el rey Antíoco IV de Comagene. Sabemos que estuvieron con él ahí en la Galia. Y también sabemos que durante ese invierno, pues Calígula decidió hacer una subida de impuestos. O sea, decidió ordenar una subida de impuestos para financiar los gastos de la guerra, ¿no? Porque ahí todavía tenía la idea, él tenía todavía en mente la idea de, oye, en cuanto llegue la primavera, hacemos la campaña contra Germania que no hemos podido hacer antes. Después cambiaría de opinión, pero bueno, todavía en ese momento pues tenía esa idea y por eso sube los impuestos para financiar la guerra. Y por supuesto esto lo utiliza los autores antiguos para montarse sus paridas mentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dion Casio te dice que Calígula, como estaba necesitado de dinero y como era un ávido de poder, ¿no? Y de monedas, pues entonces que se pasó el invierno ejecutando a personas ricas de la Galia para quedarse con su dinero. Buah. O sea, que cogió a la nobleza gala y dijo, oye, tú eres muy rico, ¿no? Pues, ¡pum!, ejecutado. No has hecho nada malo, pero te ejecuto simplemente para quedarme con tu dinero. Pues eso es supuestamente a lo que se dedicó Calígula en el invierno, según Dion Casio. Pero vamos, que no le tenemos que dar ninguna credibilidad, pues por sentido común, no me refiero, porque si Calígula se hubiera dedicado a ejecutar a nobles en el invierno, pues provoca una rebelión en la Galia, Eso porque es. es tan sencillo como, oye, es que estás ejecutando a personas sin ningún motivo, simplemente para quedarse con su dinero, personas inocentes, pues oye, yo me rebelo, evidentemente, no me voy a quedar de brazos cruzados en silencio, ¿no? Entonces, yo creo que si Calígula hubiera actuado así, pues se habrían producido importantes rebeliones y esas rebeliones no ocurrieron. Entonces, pues podemos suponer que esas ejecuciones no tuvieron lugar, porque vamos, que nadie se habría quedado de brazos cruzados calladito si matas a los nobles más importantes de la región sin ningún motivo. Claro, no tiene sentido y además es eso, una zona que estaba pacificada, por así decirlo, ir allí a rebolicar el avispero, pues como que es que no tiene sentido, ¿no? O sea, Hmm. lo pone en la fuente, ya hemos hablado, ¿no? De las fuentes, de las intenciones, pero es que analizándolo bien es lo que tú comentas. Mm, sí. Respecto, por ejemplo, a otras cosas que hizo Calígula durante su invierno en la Galia, en esta estancia en Lyon, pues sabemos que organizó subastas, ¿no? Porque, como decía, pues él quería recaudar dinero para la guerra y no solo, o sea, y una de las medidas, pues fue eso, subir impuestos para ganar más dinero, pero también empezó a hacer subastas. ¿Subastas de qué? Pues por lo visto, subastó los objetos personales de sus hermanas, ¿no? Porque dijo, oye, pues esta gente ha caído en desgracia
yo voy a subastar el menaje de las casas de mis hermanas. Lo trajo desde Roma y empezó a subastarlo. Y aquí, pues, nuevamente esto lo utilizan las fuentes para demonizar a Calígula y decir, en primer lugar, que es totalmente súper denigrante y súper vergonzoso que un emperador subaste las cosas de la familia imperial. Claro, ¿No? y que tus hermanas te hagan una conspiración, eso no, eso es muy, vamos, eso es muy, Sí. muy honorable, ¿no? Ojo, lo mencionaré en el siguiente programa, pero las fuentes pasan muy superficialmente para la conspiración. Vamos, Claro. que les importa más bien poco que hubiera una conspiración. Simplemente te dicen que el Senado, pues que aplaudió a Calígula por el hecho de haber parado la rebelión. Y la plan de bravo, Calígula, bravo. Qué grande para haber parado la conspiración. Cuando nosotros la conocíamos y la apoyábamos. Pero bueno, bravo, bravo, bravo. Pues bueno. Claro, es que es eso, lo tuyo es muy malo y lo mío es muy bueno, ¿no? Exacto. Pues eso. Y no solo te dicen que es súper vergonzoso lo de denigrarte, ¿no? Y humillar a la familia imperial vendiendo sus objetos personales, sino que te dicen que Calígula coaccionaba a los clientes, coaccionaba a los galos para que compraran los objetos que estaban vendiendo. Y aquí, pues, tenemos que nuevamente dudar de esa afirmación, porque yo creo que no haría falta coaccionar a nadie para que la gente quisiera comprar esos objetos. Claro. Y aquí, pues, te traigo un símil con la actualidad, ¿no? Con el siglo XXI. O sea, tú vas a cualquier galería de subastas, ¿no? Te vas a Christie o te vas a cualquier galería famosa, ¿no? Estas que venden objetos famosos y te venden, oye, esta guitarra la utilizó Elvis Presley, o yo qué sé, este vestido perteneció ¿no? a Audrey Hepburn, ¿no? A una estrella de cine, o perteneció a Diana de Gales, ¿no? Y esos objetos, ¿no? Se venden por miles y miles o por millones de euros, ¿no? Porque a todos nos encantan los objetos de famosos y todos queremos tener objetos de famosos, ¿no? Y cosas mucho más random, ¿no? Te dicen, no, esta servilleta la utilizó Bob Dylan para limpiarse la boca después de comer. O sea, vamos, que se venden muchas cosas absurdas, ¿no? Entonces, haciendo una extrapolación, pues yo me imagino que en la Galia, pues las élites, ¿no? Las capas sociales más altas también se piedrarían por comprar los objetos de la familia imperial simplemente por una cuestión de ostentación, una cuestión de ostentación social de cara a sus comunidades, ¿no? Porque es comprar, oye, mira, yo es que tengo un plato que fue utilizado por la hermana del emperador para comer. ¿Tú qué tienes? Eso es. Tienes un plato normal y corriente, ¿sabes? Yo tengo un plato que fue utilizado por la familia del emperador, ¿sabes? O sea, esto no lo tienes tú. Claro, eso. Entonces, yo creo que las capas altas de la Galia, pues se piedrarían por comprar esos objetos y vamos, que no haría falta ninguna coaccionarlos. Eso es, exactamente. Sí, sí, no, sí. Ya bueno, es que es redundar, ¿no? En el tema de Mm. las contradicciones que van teniendo las fuentes y de las, digamos, las cosas ilógicas que van contando, pero bueno. Sí. Y bueno, incluso las fuentes van más allá. Y aquí esto sí que es del todo verosímil. Porque, por ejemplo, Suetonio te dice que la labor logística de llevar todas las cosas de las hermanas de Calígula desde Roma hasta la Galia fue tan grande, esa labor logística, que provocó un desabastecimiento en Roma. ¿Por qué? Ostras. Pues porque para llevar las cosas de las hermanas se usaron tantos carros y tantos medios de transporte que obstaculizaron el transporte de víveres hacia Roma, ¿no? Porque se usaron tantos medios de transporte que no quedaron medios de transporte para llevar los víveres a Roma. Buah, qué exagerado. Es que Sí, es una concretamente, exageración. Vamos, imagino que, claro, a ver,
las hermanas posiblemente tendrían muchos objetos porque eran adineradas y tal, ¿no? Pero es que es exagerado, o sea, pues que por muchos objetos que pueda acumular un rico, que ese transporte de todas esas cosas provoque el que no haya carros para abastecer a Roma, es que es un disparate. Total. Pues mira, así lo dice Suetonio. Tengo aquí el fragmento literal. Suetonio dice: hizo traer de Roma todo el menaje de la antigua corte, requisando para su transporte incluso los vehículos de alquiler y las bestias empleadas en los molinos. De suerte que a menudo faltó el pan en Roma, y la mayoría de los litigantes perdieron sus procesos por ausencia, al no poder acudir a la citación. Ostras. Vamos, que te dice que no solo faltó el pan en Roma, sino es que la gente no pudo viajar a Roma porque es que no había No había transporte. cadros, no había transporte, ¿no? Para viajar a Roma. Tenían que ir a pie. Madre mía. O sea, En fin, oye, no lo sé, Rick, pero parece falso. sí, parece falso. Así que bueno, la realidad, pues ya hemos visto cómo parece que fue. Y hay otra prueba que demuestra el interés de estos galos por hacerse con los objetos vendidos por Calígula en las subastas estas. Y es que las mismas fuentes que te hablan de estas exageraciones también te dicen la historia supuesta, ¿no? O sea, otra cosa es que sea real, pero te cuentan la historia de un galo que era muy rico y que pagó 200.000 sestercios simplemente por tener el privilegio de ser un invitado en uno de los banquetes de Calígula, ¿no? Te dicen que el tío, pues, que estaba tan obsesionado con Roma y con el emperador, eso, que pagó 200.000 sestercios, vamos, una barbaridad, simplemente porque le dieran el privilegio de almorzar o cenar al lado de Calígula en un banquete. Y digo yo, un galo con dinero, si Calígula se había encargado de robarle el dinero a las élites. O sea que otra Sí, contradicción, ¿no? O sea, sí, sí. si alguien tuviera tanto dinero como para pagarlo para solo celebrar un banquete junto a Calígula, o sea, a ese galo Calígula hizo una excepción y no le robó el dinero. En fin. No tiene mucho sentido, la verdad. O sea, y por supuesto, las fuentes te dicen que Calígula estaba encantadísimo de la vida con este galo. Y que, Mm, vamos, lo quería presentar como modelo a seguir, ¿no? Como, oye, demás galos ricos de la Galia, vengan a mí. O sea, con tal de que me paguen cantidades astronómicas, vengan a mí. mm. Y bueno, en último lugar, las fuentes también nos dicen que Calígula, aparte de las subastas y de todo esto, pues que también se entretuvo en ese invierno organizando concursos de oratoria. Organizó concursos de oratoria en griego y en latín, Ujú, aparte de organizar también espectáculos de teatro, también organizó juegos de circo, ¿no? Todo eso en ese invierno para no aburrirse. ujú, Pero concretamente, los concursos de oratoria llaman la atención más que los espectáculos teatrales o los juegos de circo, por lo que cuentan las fuentes. Y es que a los que ganan los concursos de la oratoria, pues les damos un premio, ¿no? Pero es que a los que los pierden, pues le damos un castigo bastante ejemplar. Según Suetonio, a los que perdían los concursos de oratoria, les castigaban con esto. A aquellos que habían gustado menos, se les ordenó borrar sus escritos con una esponja o con la lengua, a menos que prefirieran ser azotados con varas o sumergidos en un río cercano. O sea, y ahora digo yo, y estos premios y estos castigos, por otro lado, ¿se habían anunciado antes de realizar los concursos?
porque yo imagino que si anuncian esto antes, vamos, nadie se hubiera apuntado a esos concursos de oratoria, ¿no? Entonces, es que, no sé, y luego, bueno, me parece, pues eso, una falacia más de la biografía de Calígula. Es que, no sé, es que no tiene sentido, no sé. A mí me suena un poco extraño esto de borrar tus escritos con la lengua, porque bajo amenaza de que, oye, si no te denigras así, te vamos a azotar o te vamos a tirar a un río. Es que, Ah, cada uno que crea lo que quiera. claro, en fin, no sé, yo es que no paro de sorprenderme, ¿no? De todas estas cosas que se cuentan sobre Calígula cuando las Mm. vas analizando y vas analizando realmente la biografía de Calígula, que ya llevamos 11 programas, vuelvo a repetir, y dices, es que no tiene sentido, pero bueno. Mm. Para terminar este podcast, Ujú. vamos a meternos con lo que Calígula hizo en su pretendida campaña en Britania, Britannia. eh, ¿no? En esta isla de más allá del Canal de la Mancha. Pues resulta que, no, como ya he dicho, pues Calígula estaba pasando el invierno en Lyon, ¿no? Con la idea de que en cuanto llegara el buen tiempo, pues retomar su idea de hacer la campaña en Germania. Pero ¿qué pasa? Que antes de que empiece la primavera, antes de que empiece el año militar, pues Calígula toma una importante decisión. Va a abandonar la idea de hacer la campaña bélica en Germania y en su lugar va a intentar la conquista de Britania, la conquista de la isla de Britania. Entonces, pues, como en el resto de nuestro podcast de hoy, pues no sabemos los motivos que le llevaron a ello. O sea, no lo sabemos a ciencia cierta, porque hay oscuridad en torno a esto y no lo sabemos. Y nuevamente tenemos que tirar de imaginación, tenemos que tirar de especulación, de conjeturas que han hecho los historiadores modernos, pero que no lo sabemos a ciencia cierta. Así que a partir de aquí podemos mencionar varias teorías posibles. Ujú. Por un lado, historiadores modernos han tratado de decir, por ejemplo, que Calígula, pues a lo largo del invierno, pues fue consciente de la dificultad que entrañaba conseguir un éxito significativo en Germania, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el historial que arrastraba Roma, ¿no? Ujú. Recordemos la batalla de Teutoburgo, ¿no? Sí. Aquel desastre mayúsculo que había tenido Roma en Germania. Así que, pues, Calígula se dio cuenta de que era una empresa demasiado ambiciosa como para hacerla a lo loco, ¿no? Y teniendo en cuenta ese ejército que tenía ahí, que estaba poco entrenado, que no tenía una disciplina férrea, que había que volver a ponerlo en su prime, ¿no? Ujú. En su punto máximo. Así que ese podría ser un motivo por el que decidió aplazar la conquista de Germania. Ujú. Por otro lado, también se añade, ¿no? Otra teoría, y es que abandonó la campaña germana simplemente porque le llegó noticias de que había una campaña más prestigiosa y más fácil de conseguir, que era la conquista de Britania. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que mientras Calígula, pues eso, estaba en Germania, estaba en la Galia, tal y cual, pues en Britania, en uno de los reinos de la isla de Britania, concretamente en el reino de los Catubellaunos, pues había una guerra civil. Había Ujú. una guerra civil entre los Catubellaunos, porque resulta que su rey, Sinovellino, pues se estaba inclinando hacia facciones antiromanas. O sea, por supuesto, Britania en este momento todavía no estaba conquistada, pero sí que tenía relaciones diplomáticas y comerciales con el Imperio Romano, ¿no? Y entonces estas relaciones comerciales y diplomáticas habían empezado sobre todo a raíz de Julio César, ¿no? O sea, Julio César había hecho dos campañas
en Britania, y a raíz de eso no consiguió conquistar nada, pero sí consiguió que se iniciaran relaciones comerciales y relaciones diplomáticas que habían avanzado, ¿no? Y habían durado hasta los tiempos de Calígula. Pero ¿qué pasa? Que este tal rey Sinovellino, rey de los catubellaunos, pues dice, oye, vamos a parar este chinguito y vamos a convertirnos en enemigos formales de los romanos, y se acabaron las relaciones comerciales y diplomáticas. Pero ¿qué pasa? Que provocó una guerra civil porque resulta que uno de sus hijos, un tal Adminio, no estaba por la labor. O sea, él era partidario de los romanos, él era partidario de continuar con las relaciones de los romanos, y provocó pues una guerra civil. Entonces hubo una parte de estos catubellaunos que apoyaron al hijo y una parte que apoyaron al padre. Entonces se provocó ahí una guerra civil. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hijo resulta que estaba en minoría. Así que, ¿qué hace? Pues huye de Britania, se va al continente y le cuenta todo esto a Calígula. Anda. Le cuenta todo esto a Calígula, ¿no? Y para ponerse de su lado, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice Adminio? Si me apoyas en mi pretensión, ¿no? En mi guerra contra mi padre, pues oye, que maravilloso. Retomamos las relaciones, ¿no? Y entonces Calígula vio que esto era una oportunidad maravillosa y perfecta, ¿no? Para incursionar en Britania, y quién sabe qué vendría después, ¿no? Porque lo típico de, sí, te ayudamos en la guerra civil con tu padre, pero después, Claro. una vez lo traicionan, ¿no? Matan a Minio y se hacen con el control de Britania. Entonces, pues Calígula, encantado de la vida, dijo, por supuesto que te vamos a ayudar, Adminio, a luchar contra tu padre. Pero, ¿qué pasó? Que al final no viajaron a Britania. ¿Por qué no viajaron a Britania? Pues es otro misterio que no sabemos. No sabemos por qué no viajaron. No sabemos por qué no cruzaron el Canal de la Mancha. ¿No? Para apoyar a Adminio, ¿no? En su guerra civil contra su padre. Y nuevamente aquí, pues, encontramos dos versiones. La versión de las fuentes, que te transmiten sus historias absurdas, como veremos a continuación, y las versiones que han imaginado, que han especulado, que han pues eso, reconstruido los historiadores modernos. Así que nuevamente tenemos que empezar con las versiones imaginadas de la fuente, y después te cuento lo que han imaginado los autores modernos. Pues, según, por ejemplo, Suetonio, esto es lo que hizo Calígula cuando llegó a la orilla del mar, ¿no? O sea, llegó al Canal de la Mancha, ¿no? Se colocó en la orilla del mar e hizo esto. Colocó sus tropas en orden de batalla sobre el litoral del océano. Situó balistas y máquinas de guerra sin que nadie supiera ni pudiera imaginarse qué era lo que pensaba hacer. Y de repente ordenó recoger conchas y llenar con ellas los cascos y los pliegues de las ropas, diciendo que eran los despojos del océano que se debían al Capitolio y al Palatino. ¿Qué nos está diciendo Suetonio aquí? Pues básicamente Suetonio nos dice que Calígula declaró la guerra al mar. O sea, que Calígula estaba tan loquísimo que Calígula declaró la guerra al mar. O sea, que colocó a todo su ejército frente al mar, ¿no? Y que él se internó en el mar en un barco e hizo como que luchaba contra el mar. Y que después volvió a tierra y dijo, hemos vencido al mar, ¿no? Y entonces, como botín de guerra, recogieron conchas los soldados. Y entonces que esas conchas debían llevarlas, ¿no? Al Capitolio y al Palatino en Roma como muestra de botín de guerra de que, oye, hemos vencido al mar y aquí está la prueba. Es que es absurdo. Es que es Bueno, totalmente absurdo, en fin. Que es algo que se está diciendo de alguien que ha demostrado a lo largo de su vida que tenía decisiones políticas muy correctas
y con mucho fundamento. O sea, es que no tiene sentido. Sí, pero eso va en la línea de todas las otras cosas que hemos dicho acerca de Suetonio, me refiero a locuras auténticas, ¿no? Como aquello de que hablaba con la luna, de que estaba loco porque su esposa le había dado una pócima encantada, de aquello de que, ¿no? De que se disfrazaba de dioses y vamos, me refiero a que concuerda con todas las locuras supuestas que le atribuyen las fuentes. Pues una locura más. Declaró la guerra al mar. Por ejemplo, aquí Dion Casio también te dice algo similar. Concretamente, esto es lo que te dice Dion Casio. Formó a todos los soldados en la playa, embarcó en un trireme y, tras apartarse un poco de la costa, regresó. A continuación, se sentó sobre una tribuna elevada y dio a los soldados la consigna, tal y como se hace antes de entrar en batalla, dándoles ánimos con el sonido de las trompetas, y de repente les ordenó recoger conchas. Vamos, Dion Casio te dice básicamente lo mismo, ¿no? O sea, Mm, que Calígula ordenó a sus soldados que pelearan contra el mar, ¿no? en Y fin. que después, como botín de guerra, recogieron conchas. No sé, Entonces, no tiene. Yo, claro, ya aquí siempre doy mi opinión, ¿no? O intento un poco encontrar la explicación a estas cosas, ¿no? El tema a lo mejor de adentrarse en el mar es decir, bueno, vamos a ver si el mar está en condiciones para cruzar a Britania, ¿no? Eh, y a lo mejor entró con el trireme, vio que las aguas no eran, digamos, lo idóneas para, como para cruzar y dijo, bueno, mira, vamos a dejar esta aventura de meternos en Britania para otra ocasión y volvió y no sé, y a lo mejor alguien le preguntaría, ¿qué hacemos? Pues mira, os podéis entretener recogiendo conchas porque no vamos a cruzar a Britania porque es peligroso, ¿no? No sé, es que no sé, cosas que se te vienen a la cabeza de decir, es que no tiene otra explicación, ¿no? Porque no sé. Y bueno, aquel mar es peligroso, ¿no? Ya lo vio la armada de Felipe II, ¿no? De que cuando aquel mar le da por embravecerse, pues, en fin. Así que no sé, es una explicación que le doy, no es que no tengo, pero vamos, lo que nos cuenta Dion Casio y Suetonio es que no tiene sentido. mm, o sea, tiene sentido si crees que Calígula era una persona loquísima de atar Exactamente. y era malvadísima y tiránico y demás. Entonces, pues sí, le declaró la guerra al mar. Claro, Dios. es decir, volver del agua y decir, ¿qué hacemos, emperador? Pues mira, os podéis entretener recogiendo conchas, ese es vuestro botín, porque no vamos a poder hacer otra cosa por las condiciones del mar. Y que alguien dijera, mira, Calígula dijo esto, que el botín de guerra era las conchas que podíamos recoger, o no sé, o ordenó que recogiéramos conchas, ¿no? No sé, alguna tergiversación de lo que Mm, pudo decir Calígula, es que no tiene otro sentido, no sé. sí. Entonces, eso, como, como las fuentes nos cuentan esto, pues no sabemos qué sucedió realmente. Mm, O sea, partimos de la base de que no sucedió esto. mm, Me refiero de que no fue tal y como nos lo cuentan claro. Suetonio y Dion Casio. Pero a partir de eso, de pensar que esto es falso, pues no sabemos qué sucedió en realidad. Y lo cierto es que, vamos, que llevamos ya un historial bastante importante de incertidumbre, ¿no? O sea, Sí. no sabemos qué sucedió en realidad en Germania, no sabemos qué sucedió en realidad en la Galia, y aquí, pues nuevamente no sabemos qué sucedió en el Canal de la Mancha. Nuevamente, pues eso, los historiadores modernos, los especialistas, han tratado de analizar la situación, ¿no? Y de imaginar qué pudo haber pasado, y tratan pues eso, de reconstruir lo sucedido, pues eso, partiendo, evidentemente, de muy pocas certezas, ¿no? Y partiendo de especulaciones y conjeturas. Ujú. Entonces, te voy a comentar un par de teorías que Vale. hay acerca de lo que sucedería realmente. Y una de ellas, pues tú no ibas desencaminado.
no ibas desencaminado en lo que dijiste. Bueno, para empezar, existe una teoría que dice que esto que hizo Calígula en el Canal de la Mancha no era más que una preparatoria de cara a la campaña grande que sería la del año que viene. Es decir, la que iba a librar en el año 41. ¿Pero qué pasó? Pues que fue asesinado y no pudo llevarla a cabo. Entonces, una teoría te dice que lo que hizo Calígula en el Canal de la Mancha, pues fueron preparativos. O Tomar sea, posiciones. sí, algo así. O sea, Sí. poner, ¿cómo se dice? Una cabeza de puente, ¿no? Ujú, Creo que se dice así, ¿no? ujú, Poner una cabeza de puente. Establecer unas bases para después, yo vuelvo al año que viene y hago una campaña a tope, ¿no? Cruzamos el Canal de la Mancha y conquistamos este sitio. Entonces, esa es una teoría, ¿no? Que todo lo que hizo Calígula en el Canal de la Mancha fueron maniobras de entrenamiento y preparativas en general para eso. Esta teoría está respaldada, supuestamente, ¿no? Por el hecho de que esta conquista de Britania real, ¿no? Fue emprendida en el año 43 por el emperador Claudio. Y entonces, pues, uno se podría preguntar, ¿cómo es posible que Claudio hiciera la campaña tan rápidamente? Me refiero, Claudio llega al poder en el año 41, ¿no? Entonces, cuando llega, lo primero que tiene que hacer es estabilizarse en el trono, ¿no? Estabilizarse. Y una vez que está estable, que no corre riesgos, ¿no? Su poder, pues entonces se mete a la campaña de Britania. Y entonces, pues, llama un poco la atención que lo hiciera tan rápido y de forma exitosa, ¿no? Porque sabemos ujú, que la campaña de Claudio tiene éxito, ¿no? Y a partir del 43, progresivamente, pues, Britania pasa a ser romana. ujú, Entonces, pues, seguramente Claudio se aprovechó de los preparativos de Calígula, los preparativos que ya había estado haciendo. Entonces, esa es una teoría. Hay otra teoría que defiende que Calígula sí que quería invadir de verdad Britania en ese ujú, año 40. Y vamos, que iba a cruzar el Canal de la Mancha de verdad. Pero es que sucedió un problema. Y es que las legiones se amotinaron. Las legiones se amotinaron y no quisieron, o sea, se negaron a cruzar el Canal de la Mancha. ujú, ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Pero, ¿por qué deberíamos darle credibilidad a esta teoría? Porque no era la primera vez que las legiones se amotinaban. O mejor dicho, no sería la primera vez que las legiones se amotinarían. ¿Por qué? Porque sabemos a ciencia cierta que esto sucedió en el año 43 con Claudio. ujú, O sea, Claudio organizó esta campaña de invasión de Britania y tuvo que superar un amotinamiento de varias legiones que se negaban a cruzar el Canal de la Mancha porque, pues, por temas psicológicos, ¿no? Mitológicos, porque se pensaban que Britania pues, era una isla encantada, ¿no? Una isla nada civilizada, ¿no? Alejada del mundo, en el que se encontraban criaturas legendarias, monstruos, ¿no? Entonces, pues, que no se podía cruzar ahí porque era sinónimo de muerte. Entonces, pues, las legiones de Claudio se rebelaron y, pues, Claudio se pasó varias semanas negociando con las legiones y al final las convenció de hacerlo, ¿no? Y cruzaron el ujú, Canal de la Mancha y conquistaron Britania. Pero vamos, que sabemos por las fuentes a nivel real, ¿no? Que ese amotinamiento existió. Entonces, si hubo un amotinamiento en el año 43 que sabemos que existió, no es descarado, no es descabellado pensar que un motín podría haber existido en el año 40, ujú. ¿no? Por los mismos motivos. Sí. Y que Calígula, pues al contrario que Claudio, no consiguió convencer a las legiones y entonces pues se tuvo que volver. Se Ujú, tuvo que volver porque no consiguió convencer a las legiones. Entonces, ese puede ser otra teoría. A esta teoría se añade, por ejemplo, lo de las conchas.
No, porque eso es algo que tienen en común el Suetonio y Dion Casio. Te dicen ambos que los legionarios recogieron conchas. ¿Por qué sucedió esto? Pues evidentemente no tenemos ni idea, pero podemos buscarle una explicación, ¿no? Partiendo de esta teoría del motín, a lo mejor Calígula ordenó a sus legiones que recogieran conchas, no como botín de guerra, no como premio, ¿no? Por la guerra contra el mar, sino al revés, como humillación, como castigo, por decirles, oye, ya que tú te niegas a cruzar el Canal de la Mancha y a invadir Britania, pues te humillo haciendo que recojas conchas y que las lleves a Roma para demostrar tu cobardía. Porque así todo el mundo en Roma verá que tú, en vez de conseguir los botines suculentos que vamos a conseguir en Britania, te has llevado unas patéticas, unas cutres conchas, porque has sido tan cobarde que no te has atrevido a cruzar el Canal de la Mancha para conseguir esos botines suculentos. Entonces, esa es una teoría que trata de explicar, ¿no? Eso de recoger conchas, que fuera un castigo para ridiculizar a las legiones que se habían amotinado en vez de un premio, un botín por esa guerra contra el mar. Es que tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido de decir, en vez de un botín, os vais a llevar el residuo del mar a Roma para que vean que habéis sido unos cobardes. Es que tiene todo el sentido. Nada más que añadir, la verdad. Entonces, a lo mejor, si creemos estas hipótesis, pues eso. Los suetonios y los Dion Casio de turno oyeron la orden de que Calígula había ordenado de recoger conchas y dijeron, ¡oh! Está loquísimo, está, vamos, loquísimo de atar, ¿cómo se le ocurre eso de recoger conchas? Vamos. Entonces lo tergiversaron y dijeron, es que era un botín de guerra porque Calígula le declaró la guerra al mar. ¿Sabes? O sea, allí hay que pensar, ¿no? Como el meme este del negro así, pues hay que pensar. Pues... Y bueno, estas son las dos principales teorías, pero después hay más, ¿no? Bueno, otra teoría te dice que Calígula se dirigió contra unas tribus germanas, ¿no? De estas que habían invadido la Galia, que estaban en torno al Canal de la Mancha, ¿no? Entonces, que fue al Canal de la Mancha no para invadir Britania, sino para combatir a estos hermanos. Otra teoría te dice que simplemente que eran unas maniobras militares que estaba llevando a cabo Calígula en este territorio. Vamos. Que teorías hay todas las que quieras. Pero lo que sí tenemos claro, y con esto concluyo mi intervención en este podcast, es que Calígula no declaró la guerra al mar. Claro, es que no tiene sentido. La verdad que no tiene sentido. Las explicaciones que has dado son lógicas y es que, en fin, no sé. Eso de declarar la guerra al mar, no, como se suele decir, no lo veo, ¿no? Así que, pues nada, Óscar, la verdad que otro programa interesantísimo. La verdad que este programa, el tema de la política exterior es que es muy interesante, ¿no? Y cómo actuó Calígula en ese momento, pues llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, como he dicho siempre, deja patente, ¿no? Ese afán de ridiculizar, ¿no? El reinado de Calígula por parte de Dion Casio y Suetonio. Y en fin, no sé, yo encantado de haber aprendido tanto, ¿no? en este programa. Así que gracias, Óscar, por habernos traído de nuevo muchísimas curiosidades acerca de la vida de Calígula. Como siempre digo, muchísimas gracias a ti, Gerión, por traerme aquí para contar mis cosas, por crear estos contenidos de calidad para un podcast tan magnífico como el tuyo. Y, por supuesto, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Si han llegado hasta aquí, porque desde luego no es fácil escuchar un podcast de 2 horas de duración. Así que si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias a ti, querido oyente, por escucharnos, por apoyarnos y por seguir permitiendo que un podcast como la Biblioteca de la Historia pues siga existiendo. Pues sí, que le den al like, al me gusta, que nos dejen comentarios y como siempre, muchísimas gracias por escucharnos
y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.